en vísperas de los exámenes imperiales, la prima de mi prometida se arrodilló ante 9000 escalones de piedra pidiendo una túnica budista bordada con sutras. Le advertí amablemente que llevar cualquier objeto con inscripciones a la sala de exámenes se consideraría trampa. Aparentemente aceptó, pero en secreto le dio la túnica a su prometida. Incluso dijo: «Hermana Lin Su, ¿estás celosa? La verdad es que sé que esto no es algo que una prima debería hacer, pero tú no te arrodillarías esos 9000 pasos. Así que tuve que hacerlo. La verdad es que, por mucho que sufra, lo importante es que mi prima apruebe el examen». Profundamente conmovida, su prometida prometió llevar la toga a la sala de exámenes. No tuve más remedio que enviar a alguien en secreto a quemarla. Tras anunciarse los resultados del examen, su prometida suspendió estrepitosamente. Insistió obstinadamente en que yo había destruido la protección divina, lo que provocó su fracaso. Después de casarse conmigo, me atormentó de todas las maneras posibles. Peor aún, después de dar a luz, quemó vivo a nuestro hijo ante mis ojos. Un hijo nacido de alguien que ofende tanto a los dioses debe ser una estrella del desastre, condenado a destruir nuestra familia. Consumido por el arrepentimiento y el odio, me desangré. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que mi prometida recibió la casalla. Quiero cancelar el compromiso. Saliendo de detrás de un árbol, interrumpí su tierno intercambio. Justo entonces, Sanminji declaró: «Line, jamás te traicionaré en esta vida». Al verme, parecía como si hubiera visto un fantasma, boquiabierto por la sorpresa. Chuline se estremeció al verme, y un brillo astuto brilló en sus ojos. Inmediatamente adoptó una expresión lastimera, arrodillándose ante mí y suplicando: «Hermana, por favor, no me malinterpretes. Solo acudí a la casalla para orar por el éxito de mi primo en los exámenes imperiales». Aceptó mi hábito en agradecimiento por mis esfuerzos. «Por favor, no te enfades. Jamás me atrevería a competir contigo». Al ver a Chulini así, Sanminji se puso furioso y frenético. Toda razón se esfumó. La levantó de un tirón, apretándola con fuerza contra él. Me miró con hostilidad. «Lin Chu, ¿qué locura te ha poseído ahora? Solo porque acepté la oferta de Line, ¿amenazas con romper nuestro compromiso?», dije con desprecio, llevando una bata bordada con suturas a la sala de exámenes. «¿De verdad no temes que te acusen de hacer trampa? Puede que tú no lo temas, pero yo temo que me involucres. En mi vida anterior, ocurrió lo mismo. Los vi a ambos al salir de la finca y cambié de rumbo para seguirlos. Mi bienintencionado intento de disuadirlos terminó en una muerte trágica. Esta vez, renací un día antes, preparada con los papeles de anulación. De ahora en adelante, nuestros caminos se separan por completo. Sanminji seguirá su propio camino, siempre y cuando se mantenga alejado de mí». Al oír esto, simplemente resopló con desdén: «No intentes intimidarme. Solo escrituras budistas». Su rostro rebosaba confianza. ¿Romper el compromiso? Bien. Si te niegas a ser mi esposa, se la daré a Line. Está dispuesta a arrodillarse 9000 pasos por mí. ¿Y tú? No solo te negaste, sino que te pusiste celoso. ¿Qué me has pensado? No veo en qué clase de familia se casa esta mujer abandonada. Recuerda lo que te digo, no vengas a suplicar ser mi concubina después. ¡Qué arrogancia! Como si la victoria ya fuera suya. No ofrecí ninguna refutación. En silencio, saqué de la mansión los papeles de anulación preparados y exigí su firma inmediata. Titubeó al verlo. Luego, con una fría mueca, lo había preparado todo con tanto esmero que ya debías haber encontrado una pareja mejor. Aprovechando la oportunidad, le recordé amablemente que dijiste que te casarías con tu prima. Hace apenas unos momentos, lamentaste que ella se arrodillara 9000 pasos por ti, jurando no traicionarla jamás en esta vida. Creí que llevabas tiempo queriendo romper nuestro compromiso. ¿Será que no estás dispuesta a dejar que tu prima se conforme con ser una concubina? Mi réplica lo dejó sin palabras. Solo pudo firmarlo con resentimiento, y luego me arrojó los papeles de anulación a la cara.
Fuera. Me agaché para recogerlos, pero Chuline los pisoteó. Mirándome desde arriba, me dijo, hermana, piénsalo bien. Nunca te volverás a casar. Solo dile unas palabras amables a tu prima. Line puede ser una concubina, está bien. Levanté la vista y vi un destello de inquietud en el rostro de Song Minji. Sonreí levemente. ¿Palabras amables? Me levanté y le di 2 bofetadas sonoras. Song Minji se tambaleó por los golpes. Chuline soltó un grito. Rápidamente frotó repetidamente las mejillas de Song Minji. Su rostro estaba lleno de dolor, las lágrimas caían a borbotones. Entonces se giró para regañarme. Hermana Lin Su, ¿cómo pudiste tratar así a mi primo? Debes saber que es tu prometido. El esposo es el cabeza de familia, ¿qué haces? Me giré y le di 2 bofetadas. Estaba tan ocupado golpeándolo que me olvidé de ti, ¿eh? Song Minji era un estudiante criado en una familia de agricultores. Dicho sencillamente, fue criado por campesinos. Cuando tenía 14 años, un desastre natural destruyó la cosecha del año. Su padre también murió de agotamiento en el campo. Se vio obligado a abandonar la escuela. En aquella época, mi padre, que aún era magistrado del condado, valoraba el talento. Pagó su educación de su propio bolsillo. Incluso me prometió. Song Minji era excepcionalmente guapo, poseía un espíritu indomable y era un joven estudiante prometedor. ¿Cómo no quedar cautivado? Mi corazón quedó completamente cautivado. Incluso después de que su prima, Julianer, se mudara a la casa de los Son. Y ella estuvo constantemente a su lado, compartiendo momentos tiernos y poniendo fragancia a sus estudios. Sigo creyendo sus mentiras. No hay nada entre nosotros. Solo somos primos. Si lo hubiera, ¿por qué no esperar a que te engañara para casarte antes de revelarlo? Porque mi amor era ciego. Cuando mi padre ascendió a la capital, trajo consigo a toda la familia Son. No exagero al decir que no solo recibió el apoyo de mi familia para sus estudios, sino que su futura carrera oficial también dependería del apoyo de nuestra familia. Además, Song Minji sabía perfectamente que yo era la pareja más ventajosa que podía esperar. No se equivoquen al firmar la anulación con tanta rapidez. Fue solo por orgullo. Y Julianer lo comprendía profundamente, por eso acudió a mí, fingiendo estar dolida, para convencerme. Al fin y al cabo, sin mi matrimonio con él, si Song Minji reprobaba los exámenes, nadie financiaría sus estudios. Incluso si aprobaba, probablemente lo exiliarían a gobernar algún lugar remoto y olvidado. ¿Cómo podía entonces vivir en el lujo? Recordando mi vida pasada, me despojaron de mis mejores galas en cuanto entré en su casa, obligada a cargar con todas las tareas domésticas. Sin embargo, ella malgastó mi dote, viviendo como una dama noble. Más tarde, incluso incitó a Song Minji a quemar vivo a mi hijo. Mi odio ardía con tanta intensidad que quería reducirla a polvo. Agarrándola del cuello, le di varias bofetadas en la cara. ¿De verdad crees que soy un pusilánime? Esa muestra de contener mi ira no fue más que una estratagema para explotar el orgullo masculino de Song Minji y obligarlo a firmar la anulación. Con la anulación en la mano, la venganza era mía. Al ver esto, Song Minji se abalanzó sobre mí y me empujó, perra. ¿Cómo te atreves a golpear a Line? Me tiraron al suelo. Furioso, se abalanzó sobre mí para patearme. ¿Crees que eres alguien especial ahora? Mis sirvientes, que ya habíamos acordado, aparecieron de detrás de los árboles. Ah, maestro Son, ¿cómo pudiste golpear a nuestra joven ama con tanta saña por tu primo? Que alguien lo juzgue. Amantes adúlteros se reúnen en secreto, ¿y ahora se atreve a golpear a su prometida? Aprovechando el momento, armaron un alboroto tremendo. Me cubrí la cara y lloré. Me escabullí bajo la protección de la sirvienta. Y, por supuesto, no olvidé llevarme los papeles de anulación. De vuelta en casa, mis padres se enteraron de las vergonzosas acciones de Song Minji. Enfurecidos, accedieron a la anulación. Lloré,
pidiendo la dote. Para apoyar mejor a Son Min-hee, mi dote ya había sido enviada antes de la boda. Mi madre rugió, claro que lo devolveremos. Dejar que un profeta mendigo nos haría quedar como tontos. ¿De qué les sirve a ese ingrato? Esa misma noche, varios de mis primos llamaron a la puerta. Irrumpieron y se apoderaron de mi dote. Incluso le arrancaron las joyas de la cabeza a la viuda Son. Son Min-hee estaba furioso. Me persiguió, exigiendo, ¿tienes que ser tan cruel? Si no devuelves todo y te arrodillas ante mi madre para disculparte, no volverás a pisar la casa Son. A mi orden, lo echaron. ¿Por qué no lo golpeé? Simplemente porque quería que se concentrara en sus exámenes. A un paso del camino a Injun, pero sin poder entrar. Eso le haría desear estar muerto. A la entrada de la sala de exámenes, los padres vinieron a despedir a sus hijos. Las esposas y los hijos le ofrecieron sinceras palabras de aliento. Julianer vestía un atuendo medio nuevo, medio viejo, con el cabello recogido solo con una sencilla horquilla de plata. Se volvió hacia Son Min-hee y le instó con vehemencia: «Primo, debes hacer tu mejor esfuerzo». Estaba claro que, tras aceptar la dote, su vida en la casa Son se había vuelto bastante difícil. Son Min-hee echó un vistazo a su alrededor y, al verme en el carruaje no muy lejos, declaró en voz alta: «En cuanto apruebe los exámenes, me casaré contigo por todo lo alto. Prima Lianer, te juro que jamás te traicionaré en esta vida». Arqueé una ceja sin decir nada. Simplemente lo observé dirigirse a la fila del examen bajo la mirada fija de Julianer. Él no se dio cuenta. Sus antiguos compañeros y amigos se mantenían a 8 zon de él. Su reputación de haber abandonado a la hija de su mentor, de ser cruel e ingrato, ya se había extendido por todas partes. Ya no importaba si aprobaba los exámenes o no. Nunca podría volver a entrar en la corte imperial como funcionario. Por un momento, me sentí extrañamente esperanzado. Y si de alguna manera evadía a los oficiales de patrulla, se aprovechaba de la infinita gracia budista de su hábito monástico y aprobaba el examen imperial solo para descubrir que lo había perdido todo hacía mucho tiempo. ¿Qué tan agonizante sería caer de las nubes de vuelta a la tierra? ¿Descargaría su ira contra Julianer, culpándola de arruinar su reputación? Cuando Julianer vio desaparecer a Son Min-hee, su sonrisa se desvaneció al instante. Se acercó furiosa, pero solo me susurró una maldición: «Mujer inútil. Espera a que mi prima apruebe los exámenes imperiales, y entonces verás lo que te hago». Ni me molesté en mirarla. Pero ella solo se volvió más agresiva. «Si sabes lo que te conviene, devuelve la dote. Si no, no me culpes por tirar la cautela por la borda. Me arrodillaré y lloraré frente a tu puerta. Tu noble familia no teme nada más que eso, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, se inclinó de repente, profirió un aya y se tambaleó hacia atrás. Agarrándose la cara, gimió: «Hermana, todo es culpa mía. Golpéame si es necesario, pero por favor, no te enojes más». Todos los estudiantes habían entrado en la sala de exámenes. Afuera, sus familias esperaban ansiosas, con el cuello estirado por la anticipación. Ahora estaban completamente aburridos. Al notar el alboroto, todos se giraron a mirar. Y cuando vio que la gente la observaba, montó en cólera, rodando por el suelo y llorando. Ella seguía calumniándome, pero la ignoré. La dejé soltar todas sus tonterías. Justo cuando los ojos de los presentes empezaban a mostrarme más desprecio, las puertas de la sala de exámenes se abrieron. Se llevaron a rastras a Son Min-hee, intentando cometer fraude en el examen, y se le prohibió presentarse a exámenes futuros. Son Min-hee, completamente despeinado, se arrodilló para levantarse y volvió a intentar llamar a la puerta. Era solo una túnica de monje. Solo estábamos comprobando si había artículos prohibidos antes de entrar. ¿Para qué traerlo? Insensato. ¿De verdad creía que era una simple túnica? Una túnica obtenida subiendo 9000 escalones. Las enseñanzas de Buda no tienen límites. Con la bendición de Buda, el éxito estaba asegurado. Si los dioses y los budas fueran tan poderosos,
¿Por qué los mortales seguirían trabajando duro en los libros? ¿No sería mucho más efectivo arrodillarse ante el Buda? ¿Aquellos que supuestamente obtuvieron la túnica y aprobaron los exámenes? ¿Quién no es ahora rico y noble, aunque no existan pruebas? En los círculos oficiales, hay una regla no escrita: esa túnica no es algo que la gente común pueda encontrar. Una vez obtenida, es una promesa hecha, una deuda que se pagará más tarde. Casi todos reconocen tácitamente que las túnicas del templo Banfa se usan para hacer trampa en los exámenes imperiales. Julianer, usando el apellido de mi familia, pudo obtener naturalmente una túnica así. Esas personas asumieron que mi padre buscaba asegurar el futuro de su yerno. Querían involucrar a mi padre en su plan, por eso cedieron. En mi vida pasada, quemé la túnica. Mi padre se negó a obedecer. Son Minji reprobó los exámenes. Esas personas percibieron que algo andaba mal y eliminaron a mi padre para silenciarlo. Sin mi padre, terminé en una situación lamentable en casa de los Son. En esta vida, solo observaré fríamente cómo Son Minji se arruina a sí mismo. Bajé la cortina del carruaje y ordené a los sirvientes que se fueran. Esa gente no lo dejará escapar. La anulación de mi compromiso con Son Minji ya es de dominio público. Esto demuestra que mi familia Lin nunca buscó la túnica monástica. Sin la familia Lin, Son Minji es ahora un peón descartado. Solo espero que, viendo que anulé el compromiso y rompí lazos hace mucho tiempo, perdonen a mi familia. De lo contrario, no me culpen por luchar hasta el final. Son Minji armó un escándalo a la entrada de la sala de exámenes. Incluso amenazó con estrellarse la cabeza contra los pilares. No dejaba de gritar sobre la túnica del monje. Así que, dentro, la gente le propinó otra brutal paliza. Le rompieron la mano de inmediato. Luego anunciaron públicamente que la túnica del monje no es un objeto usado para hacer trampa en los exámenes imperiales. Pero cualquier objeto con caracteres escritos se considerará fraude en los exámenes. Pero está adornado con escrituras budistas. ¿Cómo es posible que eso no se considere escritura? Si uno sabe sánscrito, traducirlo no sería ningún problema. ¿Sabes las consecuencias de un fraude en los exámenes? Esta vez, simplemente te prohíben volver a presentarte a los exámenes. Que no sea cadena perpetua con grilletes ya es una indulgencia fuera de la ley. Todos los eruditos aceptaron este razonamiento. Al fin y al cabo, un competidor menos significaba un rival menos. Además, aunque el examinador jefe fue algo severo, demostró que no toleraría las trampas. Sin contactos, Son Minji era impotente, menos que una hormiga ante la autoridad. Los eruditos solo podían despreciar su destino. Nos esforzamos en nuestros libros durante décadas y depositamos nuestras esperanzas en espíritus y dioses ilusorios. Debió de ser un alma inquieta. No lo sabían. El mismo día que Son Minji quedó inconsciente y fue enviado a casa, la residencia de los Son ardió en llamas. El fuego se extendió a las casas vecinas. El incidente se investigó con gran entusiasmo. Finalmente, un grupo de víctimas se presentó a testificar. El candidato Son enloqueció. Preferiría quemarse vivo antes que seguir con vida. Vimos con nuestros propios ojos al erudito Son provocar el incendio. Incluso nos pidió que lo acompañáramos en la muerte. La noticia se difundió, desatando otra ola de condena. Mi corazón latía con fuerza de terror. Si no ocultaban nada y aún así recurrían a esos métodos para ocultar la verdad, ¿perdonarían a nuestra familia? El cargo de mi padre era modesto, un simple funcionario del Ministerio de Derechos. Sin embargo, era un puesto dedicado al servicio del emperador. No se atrevieron a matarlo directamente por ahora. Lo más probable era que lo incriminaran, como lo habían hecho en mi vida anterior. Se lo conté a mi padre. Pero papá solo se burló con frialdad. ¿Quién no conoce los trucos sucios detrás de esto? Es solo que nadie quiere involucrarse. Después de masacrar a tantos, ¿se atreven a atacarme? Ja, papá no le prestó atención. En cambio, presionó a mi madre para que me encontrara un matrimonio adecuado.
Mi madre estaba profundamente preocupada. ¿De qué familia la hija no se compromete en la adolescencia? Esperaba estabilidad antes que prestigio, pero ya es demasiado tarde. Encontrar una pareja adecuada ahora es realmente difícil. Padre suspiró, nos tomaremos nuestro tiempo para buscar. Un buen esposo es difícil de encontrar. No termines con otro lobo disfrazado de oveja. Sorprendentemente, muchas familias vinieron a pedirme matrimonio. Personajes influyentes de diversos hogares deseaban tomarme como segunda esposa. Jóvenes eruditos imperiales y funcionarios de menor rango me propusieron como su primera esposa. No es que no fuera digna. Es más, no era precisamente de las que tienen 100 pretendientes compitiendo por mi mano. Y las dotes que ofrecían eran realmente generosas. La última vez que se presentó una situación así fue cuando mi padre fue ascendido a un puesto oficial en la capital. Muchos de sus colegas lo instaron a repudiar a Song Minji, su yerno de origen campesino. Me pareció mal evitar problemas. Usé la excusa de estar profundamente herida por el amor y me fui de casa. Inesperadamente, alguien entró en mi habitación. Instintivamente, busqué la horquilla junto a la almohada. Pero me agarró la muñeca. Shan-yong, soy yo. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendido. A la luz de la luna, reconocí el rostro que tenía ante mí. Qué rostro tan aterrador, cubierto de cicatrices y quemaduras. Aún así, reconocí a Song Minji. Mi expresión se volvió fría al instante. ¿Sigues vivo? Me miró y dijo, si este fuera el Song Minji de esta vida, habría muerto. Lamentablemente, he vuelto. Fruncí el ceño. Él continuó, Shan-yong, tú también has vuelto. No era una pregunta, sino una afirmación. Lo miré fijamente y de repente le pregunté, ¿cómo moriste en tu vida pasada? Song Minji no tenía intención de matarme. O mejor dicho, aún necesitaba algo de mí. Me soltó la mano, se sentó al borde de la cama y habló sin reservas. Años después de tu muerte, se descubrió el fraude del examen imperial. No participé en el fraude, pero temían que supiera algo y orquestaron la masacre de toda mi familia. Apreté mi horquilla en silencio. ¿Qué hacían exactamente? Solo una túnica budista. Song Minji giró bruscamente la cabeza, su mirada penetrante me clavó. Así que, después de todo, lo sabías en tu vida pasada. Pasaron preguntas de examen en secreto mediante escrituras budistas. Así que eso fue todo. De repente, extendió la mano para estrangularme. Si me lo hubieras dicho antes, podría haber pasado. ¿Por qué vivir una vida de absoluta mediocridad y dejarme arrastrar a este lío, silenciado para siempre? Lin Su, tú eres quien me arruinó. Su agarre casi me quita la vida. Pero entonces me soltó, con la locura brillando en sus ojos. Pero está bien. Empezaremos de nuevo en otra vida. Todo tiene arreglo. Llévame a ver a tu suegro. Revelaremos todo este asunto. Ganaremos un mérito inmenso. Antes de que pudiera terminar, le clavé la horquilla en la garganta. ¿Se había olvidado? ¿Los años que me torturó? ¿La deuda de sangre que tenía por matar a mi hijo? ¿Y ahora quería que fuera su amiga? ¿Cómo podría merecerlo? El cielo ha sido verdaderamente bondadoso conmigo. No solo me dio una segunda vida, sino también la oportunidad de vengarme con mis propias manos. Saqué la horquilla y lo apuñalé varias veces más. Solo entonces ordené que alguien se deshiciera de su cadáver. Varias criadas gritaron aterrorizadas. Simplemente dije con frialdad, ¿qué hay que temer? Es solo un trozo de carne muerta. Lo arrojaremos a las montañas. Los lobos lo devorarán en cuestión de días. Estaban aterrorizados. Al final, tuve que encargarme yo mismo. Por suerte, mi odio por él era profundo. Aunque lo desmembrara 1000 veces o lo dejara solo en el esqueleto, no me inmutaría. Tras varios días así, finalmente limpié su cadáver por completo. Más tarde,
tuve que ocuparme de las manchas de sangre en la habitación. Solo después de terminar todo me enteré de que el caos había estallado en la montaña. Innumerables eruditos habían recibido una carta que Son Minji les había enviado antes de morir. La carta declaraba que las túnicas budistas eran herramientas para hacer trampa. Incluso detallaba los métodos. También afirmaba que mi padre sabía la verdad. Por eso había conseguido la toga. Exigieron que mi padre les diera una explicación. Así que un grupo numeroso de estudiantes rodeó nuestra casa. Estaba tan furioso que temblaba por completo. Son Minji de verdad no dejaría escapar a mi familia ni siquiera muerto. Bajé corriendo la montaña con mi criada. Pero lo único que vi fue nuestra puerta en completo desorden. Mi madre dijo que esos eruditos se habían llevado a mi padre, con el retrato de Confucio, al templo confuciano para llorar su pérdida. Se me encogió el corazón. Quería encontrar a mi padre, pero mi madre me lo impidió. No debes ir. Esto ha llegado a tal punto. Si la fortuna nos falla, todos perderemos la cabeza. Mi madre me abrazó, llorando desconsoladamente. Murmuró, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mi madre no me dijo que huyera. Porque huir sería inútil. Bajo el cielo, toda la tierra pertenece al rey. Mi madre y yo solo podíamos esperar en silencio a que se desarrollaran los acontecimientos. Esos eruditos estaban furiosos. No solo lloraron en el templo confuciano. Localizaron a los bordadores que cosieron sutras en las túnicas monásticas del templo de Banfa. Entre ellos se encontraban eruditos con profundos conocimientos de las escrituras budistas que descubrieron el problema. Entonces, las familias que habían obtenido las túnicas y la escuela secundaria sufrieron una calamidad. Podría decirse que la capital se sumió en un caos absoluto. El mercado era un matadero, con cadáveres apilados. Casi a diario, corrían ríos de sangre. El hedor a sangre flotaba en el aire, detectable a 3 leguas de distancia. Los funcionarios estaban muertos o encarcelados. Mi padre permaneció en palacio sin noticias durante mucho tiempo. Solo meses después fue liberado. Tras la eliminación de todos los altos funcionarios, ascendió a varios rangos a la vez. Se convirtió en ministro de Derechos. Mi madre y yo quedamos atónitas. La expresión de mi padre era compleja. Deberíamos agradecer a esos eruditos su sensatez. Comprendieron que escribí memoriales para nuestra línea ancestral, lo cual no tiene nada que ver con los exámenes imperiales. Se contuvieron al golpearme, pero a otros sí. A varios los golpearon hasta la muerte. En resumen, salvo funcionarios limpios como mi padre, todos los demás funcionarios fueron purgados a fondo. La corte no solo perdió a la mitad de sus miembros, sino que muchos más fueron degradados o exiliados por incumplimiento del deber. Él fue el único que no hizo nada. Incluso recibió una paliza por nada. Su Majestad encontró este pescado limpio bastante intrigante. Lo ascendió con indiferencia. Al oír esto, la madre exclamó repetidamente, nuestros antepasados. Incluso dijo que debía ir a adorar a Buda. El rostro de mi padre palideció. Señora, no debe. Su Majestad está furioso. Ha ordenado una investigación exhaustiva de los templos budistas. Descubrieron templos que se apropiaban de tierras y plebeyos que huían de los impuestos convirtiéndose en monjes. Ahora el emperador ha decretado la supresión del budismo. De ahora en adelante, solo se permitirá el taoísmo. Desde su fundación, nuestra dinastía ha favorecido el budismo sobre el taoísmo. Las sumas gastadas por altos funcionarios y nobles en el budismo siempre han sido inmensas. Muchos se enorgullecían de convertirse en monjes. Una vez ordenados, el sustento nunca era una preocupación. Dondequiera que iban, eran tratados con reverencia. Cultivaron vínculos con la élite. Incluso cuando Su Majestad intentó construir un palacio de verano y los funcionarios protestaron, un simple decreto del abad para reparar el templo pudo lograr su construcción de la noche a la mañana. Ningún gobernante toleraría tal situación.
Los monjes incluso se atrevieron a conspirar con quienes manipulaban los exámenes imperiales. Se habían convertido en enemigos acérrimos de la clase intelectual. ¿Quién hubiera imaginado que un asunto tan trascendental se vería envuelto en mi propio matrimonio? La represión del budismo duró mucho más. Casi con frecuencia, familias enteras eran confiscadas y exterminadas. En estas circunstancias, ya nadie se atrevía a concertar matrimonios, por temor a que la calamidad afectara a sus propios hogares. Por lo tanto, mi matrimonio se retrasó. De los 16 a los 25, me convertí en una auténtica solterona. La ira de Su Majestad tardó 9 años en apaciguarse un poco. La masacre de funcionarios y monjes cesó. No pude evitar preguntarme. En mi vida anterior, tras descubrirse el fraude en los exámenes, seguramente había muerto más gente. Al fin y al cabo, cuanto más se prolongaba, más gente se involucraba. Pero, ¿qué se podía hacer? A los 26 años, en el 10º año de la represión budista, por fin la gente se atrevió a concertar matrimonios de nuevo. Mi padre estaba convencido de que podía casarme. Sin embargo, nadie se atrevió a presentarse. Mis padres estaban completamente desconcertados. Más tarde, supe que el mundo exterior nos temía tanto a mi padre como a mí. Un sacerdote taoísta declaró que mi padre poseía un destino fatalista que perjudicaba a otros para su propio beneficio. Al repasar el ascenso de mi padre, era evidente que sus superiores y colegas habían muerto, allanándole el camino. En cuanto a mí, había matado a toda la familia de mi prometido. Porque heredé el destino fatalista de mi padre. Aquellos que no eran lo suficientemente valiosos, que no podían otorgarme estatus ni prestigio, tuvieron que cederme el paso. Entonces, ¿quién se atrevería a casarse conmigo ahora? Mis padres estaban furiosos. Pero pensé que no podía ser mejor. En esta vida, ya no sería esposa ni madre. Ser yo misma, qué maravilloso. Lo que más amaba en la vida era hacer incienso. No necesitaba viajar por el mundo. Podría quedarme en casa. Y podría estar cerca de mis padres. Mis palabras los convencieron y dejaron de obsesionarse por encontrar a alguien que rompiera mi destino. Así que me convertí en solterona. De los 25 a los 35. Ya no me llamaban señorita Lin. Tampoco podían llamarme señora. Simplemente me llamaban Laika Lin. A los 40 años, mi madre enfermó gravemente. Poco después, mi padre desarrolló una afección cardíaca y quedó postrado en cama. Me agarró la mano, con el rostro destrozado por el arrepentimiento. Dijo, me arrepiento de todo. Lo lamento todo. Cuando tu madre y yo ya no estemos, ¿qué harás? No tienes hermanos ni hermanas. A mí también me dolió el corazón. Le dije que podía hacerme monja. No me quedaría sin un lugar a donde ir. Pero el padre parecía delirar por la enfermedad, repitiendo solo su arrepentimiento. No podía entenderlo. Tenía riqueza. Tenía un hogar. Como hija de un funcionario, ¿qué tan mal podían ponerse las cosas? El giro final de los acontecimientos me tomó por sorpresa. En su lecho de muerte, mi padre le pidió a Su Majestad que concertara mi matrimonio. ¿Cómo podría una solterona de 40 años encontrar marido? Sobre todo con mi horóscopo tan absurdo. Si le trajera la desgracia a mi esposo y causara su muerte, ¿no sería este matrimonio una maldición? Pensé en pedirle a Su Majestad que revocara el decreto. Inesperadamente, antes de que pudiera concederme el matrimonio, falleció. Ahora, los rumores sobre mí solo se hacían más fuertes. Dicen que mi destino es insondablemente nefasto. Ni siquiera el anciano emperador pudo soportarlo. Fue enviado al más allá. ¿Cómo podría reclamar semejante destino? Para escapar del clamor de estos rumores, no tuve más remedio que convertirme en monja taoísta. Entonces, el día que entré al templo, este se derrumbó. Las monjas que estaban dentro me sacaron corriendo esa misma noche. Busqué refugio en un segundo templo. El templo no se derrumbó.
pero la monja principal desapareció. Cuando intenté entrar en un tercer templo, la placa del templo se derrumbó. Destrozó toda la puerta principal. La escena era absolutamente incómoda. Los monjes parecían ansiosos por acogerme, pero dudaban en hacerlo. Dondequiera que iba, nadie me aceptaba. Finalmente, sin más opciones, elegí un templo bastante ruinoso y me instalé. El budismo había caído en tal decadencia que, sin duda, nada más podía salir mal. Sin embargo, en mi primer día allí, alguien afirmó que la túnica del monje descubierta en el escándalo de las trampas era la que yo le había dado a Son Minji. Ahora, ni siquiera los monjes restantes me toleraban. ¿Cómo podía ser menos que un enemigo mortal de los monjes budistas? Un rencor que aniquilaba a un clan solo se cobró 9 generaciones, unos pocos miles de vidas como máximo. Pero el escándalo que desató esa túnica costó la vida a más de 100.000 monjes. Incluso si hubiera declarado mi inocencia, durante la represión budista, mi padre fue ministro de Derechos. ¿Cómo no iba a estar implicado? Los certificados monásticos. Los decretos que condenaban a los monjes a la decapitación o al exilio. Todas las regulaciones y edictos. No tuve más remedio que regresar a la residencia oficial de mi padre. ¿La noción del destino? Trivial, como mucho. Después de todo, he renacido. Lógicamente, debería creer. Pero, al recordar esos acontecimientos, ¿qué tienen que ver conmigo? No manipulé los exámenes imperiales. No busqué el hábito monástico. No erradiqué el budismo. Su Majestad falleció de avanzada edad. En cuanto a lo ocurrido en esos templos taoístas, quién sabe si alguien manejaba los hilos entre bastidores. Las normas que mi padre estableció durante su mandato como ministro de Derechos arruinaron a innumerables familias. Sin embargo, enriquecieron enormemente el tesoro imperial. Todos esos años de desastres naturales y calamidades provocadas por el hombre se vieron aliviados por la plata confiscada que mi padre utilizó para socorrer. Al verme solo y aislado, el nuevo emperador sintió cierta compasión. Dijo que, hasta su muerte, el ministro Lin solo se preocupó por los asuntos de Estado y por su única hija. Si ella viviera en la miseria y la soledad, ni siquiera su espíritu descansaría en paz en el más allá. Con un gesto de la mano, me casó con el difunto emperador. Me convertí en emperatriz viuda. Su madrastra. Yo. ¡Qué absurdo! ¿Quién ha oído hablar de casar a una recién casada con un emperador fallecido? Cuando presenté mi renuncia, argumentó con justa indignación, tu estatus es incalculable. Debes convertirte en emperatriz. Pero, dejando de lado nuestra gran diferencia de edad, me temo que podrías maldecirme hasta la muerte. Ser emperatriz viuda te sienta de maravilla. Espera, ¿no se atrevió a casarse conmigo como esposa? ¿Solo se atrevió a llamarme madre? Quizás, tras haber superado demasiadas tormentas, mi perspectiva había cambiado. El día que me recibieron en palacio, el palacio Shoukan se derrumbó. Me enviaron de vuelta a casa. Así me convertí en la única emperatriz viuda de la historia que residió en su hogar natal. Aunque no de forma permanente. Siempre que el nuevo emperador deseaba reconstruir un palacio, me convocaba. Una vez que se derrumbaba, me enviaba de nuevo, solo para poder construir legítimamente un nuevo salón. Todos los funcionarios civiles y militares lo sabían. Sin embargo, nadie se atrevió a oponerse. Después de todo, el nuevo emperador podía desterrarme a sus propias tierras. No podían arriesgarse a perder sus puestos. Así que simplemente dejaron que el emperador actuara con desenfreno. Aún así, tenían sus límites. Por ejemplo, preferían morir antes que acceder a la exigencia del nuevo emperador de que yo residiera en el gran salón de la corte imperial. En medio de esta constante agitación, viví más de 60 años. Cuando di mi último aliento, el Ministerio de Derechos planeó enterrarme en el mausoleo imperial junto al difunto emperador. Pero la tumba del difunto emperador se derrumbó. El ataúd del difunto emperador fue arrastrado al río por una noche de lluvia torrencial y arrastrado río abajo.
Todos guardaron silencio. El nuevo emperador se secó el sudor frío de la frente, lo juro, aunque demolió deliberadamente viejos palacios para construir nuevos. En realidad, nunca tuve la intención de dañar la tumba de mi padre. Debe ser el Ministerio de Obras Públicas tomando atajos. ¿Quién podría decir que estaba bien o mal? Al reflexionar sobre esta vida, simplemente tomé decisiones diferentes a las de mi existencia pasada. Simplemente observé a Song Minji recorrer su propio camino hacia la ruina. Sin embargo, el resultado fue tan radicalmente diferente. ¿Fue el destino? ¿O otros tomaron decisiones diferentes? Un paso lo cambió todo. Paso a paso, el rumbo cambió. Quizás el renacimiento en sí mismo tenga poca importancia. Pero cuando se aprovecha la oportunidad, pueden ocurrir milagros. La fuerza de una sola persona no puede desafiar al destino. La voluntad colectiva del pueblo puede derribar el cielo mismo. Fin.